Buenos días, bienvenidos a este webinar y gracias por su asistencia al mismo. Mi nombre es Adrián Martínez, director agroalimentario de Bureau Veritas. Me acompaña Rosa Gómez. Buenos días. Responsable técnico de los esquemas de seguridad alimentaria. Y como ya saben, vamos a abordar en este webinar la introducción a los nuevos requisitos que nos traerá la nueva versión de BRC Food, la versión 7. La cual ahora mismo se encuentra en proceso de consultas en diferentes borradores y la propia organización BRC estima el poder publicarla el próximo mes de enero. La publicación se realizará vía web, de tal manera que todo aquel que quiera obtener la norma, en este caso va a ser de forma gratuita, afortunadamente, y va a establecer un periodo de 6 meses desde su publicación hasta su entrada en vigor, a partir del 1 de julio del año 2015, a partir del cual toda empresa que sea auditada frente a la norma BRC Food lo tendrá que ser obligatoriamente frente a esta versión 7, con lo cual ahí BRC estima que un periodo de 6 meses mínimo será el necesario para que toda empresa se familiarice con estos nuevos requisitos que nos trae esta versión 7 y, por tanto, un periodo adecuado de esos 6 meses para que, como mínimo, para que la empresa pueda implantar de forma eficaz esos nuevos requisitos en su sistema de gestión. Vamos a abordar la presentación con aquellos, yendo epígrafe por epígrafe de los 7 que tiene la norma, cuáles son las novedades que nos trae esta nueva versión. Repito que estamos en versión borrador, con lo cual pudiera haber algunas nuevas modificaciones en este último trimestre frente a lo que pueda ser ya la norma publicable. Aproximadamente vamos a tener una exposición de unos 30 minutos, de tal manera que finalmente después de esa exposición haremos una pausa para que puedan, vía chat, puedan emitirnos sus cuestiones, dudas, comentarios al respecto de los contenidos de la exposición y después nos conectaremos posteriormente para ir respondiendo a cada una de esas cuestiones que nos planteen. Bien, comenzando ya con una visión global de esta nueva versión. Por una parte, BRC lo que establece y está en línea con lo que ya venía en versión 6 con respecto a lo que fueron los cambios frente a la versión precedente, la versión 5, es que quiere establecer un nivel más estricto en cuanto a la obtención de los grados, en este caso el grado más alto, que es el grado A, de tal manera que establece que tiene un objetivo que no más allá del 10% de las empresas certificadas puedan obtener ese grado, el grado A, el grado máximo. Aproximadamente en la actualidad hay unas 12.000 empresas certificadas. Estamos hablando a nivel global, a nivel mundial, no establece ese requisito pues, país por país, ¿no? Pero sí que marca ese nivel de exigencia cada vez más elevado y, por ejemplo, en línea con este objetivo, lo que establece es que una empresa que tenga una no conformidad frente a un requisito fundamental no le será posible, tras esa auditoría, el poder obtener el grado máximo, el grado A. Igualmente establece requisitos más estrictos a las propias entidades de certificación y particularmente a los auditores calificados o en proceso de calificación. Por ejemplo, ya de forma adelantada, porque esto lo venimos, BRC nos lo viene exigiendo desde principios de este año, una serie de exámenes para los auditores que están calificados, exámenes por cada uno de los códigos, de los 18 códigos de producto, de tal manera que es requisito indispensable para todo auditor que ya está calificado previamente, que pueda tener X años de experiencia como auditor de BRC, pasar todos y cada uno de los exámenes de código. En el caso de que no pase un examen de código, pues automáticamente queda descalificado para ese código de producto. Es un ejemplo, hay otros mayores requisitos que ya incluso, como digo, BRC lo están implantando antes del 2015, a lo largo de todo este año, para elevar el nivel de competencia de las entidades de certificación. Requisitos generales en cuanto a la norma que aplica a las propias empresas. A nivel global
se cambia el concepto de compañía certificada por el de centro de producción o establecimiento certificado. En principio ya era algo que ya venía aplicándose, pero lo que han querido es formalizarlo desde el punto de vista de que en la norma claramente aparezca que lo que se certifica no es una compañía, sino es un centro de producción. Ahí se van a incorporar entre 1 y 2 requisitos fundamentales más y tienen que ver con la parte del etiquetado. Esto lo veremos en los epígrafes de 5 y 6 de control de producto y control de proceso, y en general irán apareciendo en los diferentes epígrafes nuevos requisitos ligados contra el fraude alimentario, bien sea de productos de base o bien sea de productos que están amparados bajo identidad preservada, denominaciones de origen, producto ecológico, gluten free, etcétera, etcétera. Ahora le paso el testigo a Rosa Gómez, quien abordará los principales cambios con los primeros epígrafes. Bueno, como ha comentado Adrián, vamos a hacer un repaso sobre los 7 capítulos que tiene la norma, destacando aquellas modificaciones más importantes y con mayor relevancia, según los borradores que ha ido proporcionando BRC con respecto a la nueva versión. Bueno, hemos querido resaltar un poco visualmente algunos aspectos. Todo lo que son estrellas rojas con una F hacen referencia a requisitos fundamentales, y las caras sonrientes son modificaciones que ha realizado BRC sobre alguno de los requisitos que en teoría facilitarían la implantación y mantenimiento del sistema. Cambios pues, que hacen que no sean tan exigentes o que hayan cambiado un poco con respecto a la anterior versión. Con respecto al capítulo 1 de compromiso del equipo directivo y más en concreto sobre la revisión de la dirección, va a ser obligatorio incluir conceptos de integridad, fraude alimentario, seguridad, lo que conocemos como food defense, que deben de ser incluidos dentro de los objetivos claves del sistema de gestión y por lo tanto objeto de revisión por la dirección. En cuanto al capítulo 2, Plan de Seguridad Alimentaria PPCC, en el diagrama de flujo ya no va a ser necesario incluir los parámetros de procesos. Hasta ahora sí que era obligatorio y ahora ya no va a ser tal. En cuanto a la revisión del plan APPCC, se deben de incluir las retiradas de productos realizadas y deberán de ser analizadas igualmente. En cuanto al capítulo 3, que es uno de los más extensos y sobre los que han llevado a cabo mayor número de modificaciones, el sistema de gestión de calidad y seguridad alimentaria, las auditorías internas deberán de estar planificadas a lo largo de todo el año para evitar que una única auditoría interna evalúe todo el sistema. Esto afecta a un requisito fundamental y el objetivo de BRC es poder analizar mucho más detalladamente todos los aspectos normativos. En cuanto a la gestión de materia prima y proveedores de material de envasado, se introduce el fraude como peligro. Quieren evaluar no solo el fraude que haya podido ocurrir o que pueda ocurrir en las propias instalaciones de la empresa certificada, sino el fraude que provenga de nuestro proveedor de materia prima o nuestro proveedor de material de envase de envasado. Si las materias primas son adquiridas a través de comercializadoras, el fabricante de materia prima debe estar identificado y aprobado como si fuera un proveedor directo, al menos que la comercializadora esté certificada en BRC Agents and Brokers, que es una norma de reciente creación por parte de BRC. Se deberán evaluar todos estos aspectos, como decimos, para evitar el fraude alimentario. En cuanto a la gestión de proveedores y servicios, que también afecta a un requisito fundamental, se introduce el requisito de monitorización de peligros que puedan afectar a la calidad, legalidad e integridad, siempre refiriéndonos al fraude alimentario en el servicio prestado por el proveedor. O sea que no es solo necesario evaluar los peligros que nosotros podamos introducir, sino el de los proveedores. En cuanto a la gestión de procesos subcontratados, también se introducen aquellos peligros que puedan afectar a la integridad o al fraude.
Y en las acciones correctivas el análisis de causas es solo necesario cuando el incumplimiento tiene un impacto en la calidad, seguridad y legalidad de los productos. Si la acción correctiva no está dirigida directamente a esos puntos, ya no será necesario. Con respecto al producto de control de producto no conforme, este podrá ser bloqueado electrónicamente y ya no será necesario que sea físicamente. Esto es una gran ventaja, sobre todo en aquellas empresas que tienen grandes almacenes con unos sistemas complejos de gestión. Facilitará mucho la tarea a la hora de bloquear un lote inicialmente por la razón que sea. Continuando con el capítulo 3, y en cuanto a trazabilidad, ya no será necesario incluir en la trazabilidad en el ejercicio el embalaje secundario, no será falta incluirlo tanto en los sistemas de control como en los propios ejercicios, pero sí que será necesario asegurar que los proveedores de materia prima tengan implantado un sistema eficaz de trazabilidad, excepto aquellos que sean de producción primaria. Agricultores, ganadería, acuicultura, etc. Esta verificación deberá de incluir un test de trazabilidad si el proveedor ha sido aprobado por la empresa certificada a través de un cuestionario o una evaluación in situ. Esto solo aplicará en aquellos casos en los que el proveedor no esté certificado por un esquema GFSI, que a día de hoy los más comunes son BRC, IFS y FSSC 22000. En cuanto a la gestión de reclamaciones, se debe realizar un análisis de causas para aquellas reclamaciones con un aumento significativo o de importancia relevante. Los resultados serán la base para la implantación de las acciones necesarias de mejora y así evitar su aparición. Continuando con el capítulo 3, en cuanto a la gestión de incidentes, retirada de productos y recuperación de productos, una lista de contactos principales deberá de incluir aquellos contactos directos de emergencia para fuera del horario laboral. Esta lista deberá de incluir el nombre y el teléfono de las personas que se deberá contactar fuera de ese horario. Un nuevo requisito se incluye con respecto a orientación al cliente y comunicación, que ya viene lo han recuperado un poco de la versión 5 de BRC, en la cual se debe de asegurar que los requisitos del cliente deben de ser comunicados internamente y a los proveedores en caso de que sea necesario. O sea, no solo deben de quedar en las fichas o en el equipo APPCC, sino que se deben de comunicar a toda la empresa. Además, los requisitos del cliente se deben de implantar y se verificarán durante la auditoría. Pasando al capítulo 4, también hay una amplia selección de modificaciones. En cuanto a los exteriores, los requisitos de diseño son eliminados o retirados. La clave es que el emplazamiento se encuentre mantenido para reducir el riesgo. Ya no habrá requisitos tan específicos al respecto. En cuanto al diseño de las instalaciones, flujo de productos y segregación, los subcontratistas que trabajen en áreas de producción o almacén deberán de ser supervisados, y no solo aquellos subcontratistas relacionados con mantenimiento. Es decir, BRC quiere evitar que cualquier persona que pueda entrar en la zona de producción o almacén sea vigilada, supervisada o acompañada por personal de la empresa. En cuanto a aquellas empresas que dispongan de un área de alto cuidado, se deberá realizar un análisis de riesgo debido a la contaminación cruzada de microorganismos. Y en cuanto a las instalaciones, el agua de lavado de manos debe ser potable. Entendemos que en España esto es un requisito ampliamente superado, pero bueno, como comentaba Adrián al principio, es una norma global y imaginamos que va más enfocada pues a aquellos países en proceso de desarrollo o más un poco por detrás. En cuanto a las instalaciones de personal, los cigarrillos electrónicos están prohibidos en producción y almacenes. Bueno, el gran auge de estos nuevos sistemas pues hace que BRC incluya requisitos específicos al respecto. Y con respecto a la contaminación física y química, las chinchetas están prohibidas si el producto está abierto. Hay un requisito específico y dirigido al respecto. Los límites de verificación en limpieza y higiene deben estar definidos para superficies en contactos con los alimentos, equipos y lugares dentro de las zonas de alto riesgo únicamente.
no es necesario para las instalaciones fuera de estas áreas. Bueno, una de las grandes novedades en la versión 6 de la norma fueron la creación de estas áreas y bueno, están intentando desarrollarlo un poco más y incluir pues mejoras y aspectos específicos al respecto. Existe otro nuevo requisito de residuos y eliminación de residuos, y es que en aquellas empresas que fabriquen marcas de proveedor, el exceso de producción de productos de marca que no se vayan a destinar a venta directa, que no se vayan a proporcionar al retailer, deberán ser gestionados de acuerdo a las instrucciones del propio cliente distribuidor, donación a la caridad, de otros fines, economatos, etcétera. Pero debe de ser el distribuidor el que dictamine qué se debe hacer con esos productos de exceso. El material con uso previsto para la alimentación de animales se deberá separar de los residuos generales de la empresa. Y bueno, en cuanto al control de plagas, en el caso de que se observe una plaga en planta, deberá ser identificada en los registros de los mismos y formar parte de un programa de gestión eficaz para eliminarla. Los análisis de plagas deberán de ser más extensos y con mayor profundidad. No sabemos hasta ahora cuánto detalle se va a pedir, pero sí que han adelantado que van a pedir más detalle al respecto. Y en expedición y transporte se añade el requisito de Food Defense, un concepto que quieren implantar de manera general en la nueva versión 7. Y bueno, ahora Adrián nos va a pasar a detallar un poco los últimos 2 capítulos. Muy bien, gracias Rosa. Pues abordamos los requisitos, las novedades con respecto al control de producto, control de proceso y algo relativo al último de epígrafe de personal. Con respecto a control de producto, el etiquetado, que ya avanzaba que podría ser un nuevo requisito es nuevo requisito, pero lo quieren elevar a la categoría de fundamental. Trae una serie de novedades. Por una parte, se debe asegurar que cumple con ese etiquetado con la legislación del país de destino o países de destino a los cuales se vaya a exportar ese producto. Debe permitir a los diferentes operadores de la cadena alimentaria conservar y preparar el producto de manera adecuada, aspectos específicos de uso esperado, es decir, debe identificar en el etiquetado qué uso esperado se le tiene que dar a ese producto una vez que ya sale del centro de producción. Y eso incluye a toda la cadena alimentaria hasta el final, hasta los propios consumidores. Y otro elemento más, otro requisito más ligado con el etiquetado es que la empresa tiene que tener implantado una sistemática que permita garantizar de forma eficaz una revisión del mismo ante cualquier cambio que se pueda producir y que pueda afectar a las especificaciones de producto y, por tanto, al etiquetado, es decir, cambios en receta, cambios en proveedores de ingredientes y materia prima, cambios en el país de origen, precisamente de esa materia prima, y, por supuesto, cambios en legislación que pueda afectar al producto final y al etiquetado en general. Si la etiqueta se diseña por parte del distribuidor, el fabricante debe tener toda la información necesaria, todos los registros necesarios de ese diseño del etiquetado que le realiza su propio cliente, ¿no? El propio distribuidor. Un capítulo aparte, pero totalmente ligado con el etiquetado, es el control de alérgenos, de tal manera que, ligado a su vez al cumplimiento de la legislación del país de destino, evidentemente los aspectos de etiquetado en cuanto a identificación de alérgenos igualmente deben cubrir los requisitos del país de destino. En este caso, en países dentro de la Unión Europea que les afecta la reglamentación correspondiente al control e identificación de alérgenos, pues tenemos una situación bastante exigente. De hecho, probablemente será la más exigente a nivel internacional, con lo cual casi el cumplimiento de los requisitos que nos obliga la Unión Europea en materia de identificación de alérgenos en el etiquetado va a cubrir las necesidades de países de destino, aunque si bien puede haber países de destino que particularmente para algún alérgeno, estoy pensando por ejemplo en Japón, exige una serie de requisitos añadidos.
Con lo cual, evidentemente, en todo caso, la empresa tiene que tener muy en cuenta cuál es la reglamentación en materia de alérgenos que le puede aplicar a ese país de destino y los cambios que se puedan realizar en esa situación, de nuevo, en la legislación del país de destino. Evidentemente, en cuanto a la reglamentación europea, hay que tener muy en cuenta la entrada en vigor de un nuevo módulo dentro del reglamento 1169 a partir de diciembre, que también afecta a alérgenos en cuanto a la claridad de la descripción de los ingredientes que puedan ser alérgenos en el producto. Otro aspecto importante relacionado con este epígrafe de control de producto, que es un requisito, ya es un requisito fundamental, ya lo era, es todo lo relacionado con la identidad preservada, todos aquellos productos que tengan una identidad, que tengan un valor, digamos, cubierto por parte de un control externo. Es decir, estoy hablando de denominaciones de origen, producto ecológico, halal, kosher, gluten free, etcétera, etcétera. Por una parte, la propia empresa tiene que incluir dentro de su análisis de peligros los riesgos que pueda tener de manipular o producir un producto bajo identidad preservada que potencialmente pudiera tener su materia prima adulterada en cuanto a esa identidad preservada. En ese sentido, tiene que definir de forma correcta, apropiada, eficaz, las diferentes medidas de control destinadas efectivamente a que el producto con identidad preservada no tenga ningún tipo de incidencia al respecto. Hablamos de ensayos, auditorías, etcétera. Incluso hay un apartado específico ligado con los ensayos laboratoriales que abordaré al final. Los registros de materias primas de las materias primas que van a suministrar, a partir de los cuales se va a realizar ese producto con identidad preservada, pues tienen que estar disponibles esos registros para cada uno de los lotes. Por lo tanto, son materias primas que a su vez también tienen que ser conformes con esa descripción de materia de identidad preservada, origen geográfico, producto ecológico, etcétera, etcétera. En caso de aquellos productos de identidad preservada que estén controlados y por tanto certificados por parte de un organismo externo, la empresa debe disponer de una certificación vigente en el momento de la auditoría para evidenciar efectivamente esa certificación frente a la identidad preservada correspondiente. Y, como avanzaba antes, dentro de los controles para asegurar la ausencia de incidencias en la identidad preservada está los ensayos laboratoriales, el análisis de producto. En muchos de esos casos el análisis de producto está realizado por laboratorios externos. Es necesario, en todo caso, que la empresa realice una revisión formal de los resultados que obtiene del laboratorio. No puede únicamente limitarse a presentar esos resultados sin que haya una revisión, una interpretación por parte de la propia empresa formal de los resultados de lo mismo y, por tanto, de la validez o no de esos resultados que le afectan a su producto de identidad preservada. En el capítulo del control del proceso, de nuevo, se establecen nuevos requisitos ligados con el etiquetado. De nuevo, BRC está estudiando la posibilidad de que ese requisito también tenga la categoría de requisito fundamental. El objetivo de estos nuevos requisitos en materia de control del etiquetado es asegurarse que la empresa no tiene incidencias en cuanto a que pudiera incluir una etiqueta que no es correcta en un producto, una etiqueta, por ejemplo, una referencia que pudiera ser muy similar en un producto que realmente esa etiqueta o esa referencia sería errónea, por las razones que sea, en este caso por errores en el propio proceso del etiquetado. De tal manera que el primer requisito es que en el área del etiquetado únicamente podrían estar, en el momento en el que se está etiquetando un producto y una referencia concreta, solamente podrían estar las etiquetas de esa referencia concreta, evitando, por tanto, el uso incorrecto de otras etiquetas que pudieran ser muy similares, pero que corresponden a otras referencias. De tal manera que, además de eso, la empresa debería realizar una monitorización, verificaciones periódicas,
antes, durante y a finalizar el proceso de etiquetado de una referencia concreta. Y en el caso de que hubiera cambios de lote dentro de esa referencia, igualmente debería realizar una verificación en ese momento de cambio de lote. Y en el caso de que se utilice un sistema de control automático en el etiquetado y el envasado, deberá existir dentro de ese sistema un mecanismo de rechazo automático de etiquetas que pudieran tener cualquier tipo de incidencia, por ejemplo, etiquetas ilegibles. Por último, el último epígrafe relativo a personal introduce dos nuevos requisitos. Un caso, el de las revisiones médicas, que precisamente es bastante de actualidad, que es que los empleados deberán estar obligados a comunicar a la empresa cualquier síntoma de enfermedad, sin esperar a tener un diagnóstico formal, digamos, de la enfermedad al propio operario. Previo a ese diagnóstico, cuando ya tengan estos primeros síntomas, está en la obligación de informar a los responsables correspondientes de la empresa de que pueda tener una enfermedad contagiosa. En lavandería, el requisito de lavandería, que ya venía de la versión 6, traía nuevas exigencias. En este caso, lo que exige la norma, la nueva versión, es que se marquen unas instrucciones más detalladas para la limpieza de ropa, bien sea a nivel interno, por parte de la empresa, por parte del operario, o a nivel externo, que evidentemente eso quedará más detallado una vez que se publique efectivamente la nueva versión en enero. Bien, por parte de Bureau Veritas, dentro de todos los servicios que ofrecemos en la cadena alimentaria, digamos desde la granja a la mesa, o incluso antes de la granja, todo lo que es la parte de control de certificación de piensos o de fertilizantes, como vemos en la presentación a lo largo de toda la cadena alimentaria, nosotros estamos prestando servicios en la certificación de BRC, en este esquema, en este estándar que acabamos de exponer, de BRC Food, y packaging en el segmento de la industria alimentaria. Además, como ha comentado Rosa previamente, existen otros esquemas dentro de la familia de BRC certificables en la parte de logística, el BRC Storage and Distribution, y en la parte de retail, en este caso de los brokers, el esquema de BRC Agents and Brokers, y en este caso los 4 esquemas Bureau Veritas está proporcionando la certificación a sus clientes. En concreto, dentro de la certificación de BRC Food, la presencia que tenemos como empresa con alta presencia a nivel internacional, tenemos una distribución bastante amplia de muchos países europeos y no europeos, en los cuales tenemos una presencia relevante en cuanto a la certificación de BRC Food. En el caso de España, como pueden ver en este gráfico, tenemos cerca de 300 certificados vigentes, Francia 200, otros relevantes como Dinamarca 82, Italia otros más de 200 igualmente, pero es también bastante reseñable. Hay otros muchos países que sumarían más de 300 certificados, pero es bastante reseñable, ya no solamente en este esquema, sino en otros de certificación, el auge de países asiáticos, particularmente China, y otros países del sudeste asiático como Vietnam y Tailandia. En este sentido, como ya conocen, Bureau Veritas es una marca que tiene amplia presencia a nivel internacional y, por tanto, gran reconocimiento, bien por parte de las empresas certificadas, por parte de estos clientes que están en estos 140 países, en algunos casos grandes grupos que tienen a su vez centros en decenas de países, en algunos casos, y también reconocido por más de 50 entidades de acreditación. En el caso de España, saben que nosotros contamos con la acreditación ENAC para BRC, que es la que proporcionamos para la certificación aquí a nivel nacional. El grupo cuenta con acreditación en BRC
bajo la entidad de acreditación británica, bajo UCAS, de tal manera que en algún caso que, por ejemplo, una empresa, un gran grupo pudiera tener diferentes centros de producción, un grupo extranjero que pudiera tener centros de producción, incluyendo centros de producción en España, pues le puede interesar tener la certificación BRC Food bajo acreditación UCAS. En el resto de los esquemas de la familia BRC, como he comentado antes, packaging, storage and distribution, agents and brokers, Bureau Veritas igualmente proporciona esta certificación bajo esa acreditación internacional, bajo acreditación UCAS.